Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar argentina que tiene lugar, bueno, hoy en el momento que estoy grabando esto, el 13 de septiembre del 2024. Sepan disculpar que yo este tipo de videos generalmente los posteo unos días antes, pero bueno, estuve ocupado, no estuve en mi computadora y recién ahora puedo hacerlo. Primero que nada, como siempre, bueno, para los que no saben lo que es una revolución lunar, es una carta que se levanta en el momento en el cual la luna llega al mismo punto en el que está en una determinada carta. En este momento, en este caso son los 19 grados 12 minutos de Capricornio, que es la posición en la cual está la carta, o el punto en el cual está la carta en la carta natal argentina, digamos, en la carta de la independencia argentina del 9 de julio de 1816. Entonces lo que hace es se levanta una carta que nos dice cómo van a venir los siguientes 28 días. Antes que nada vamos a ver la carta argentina, que es la carta que está en el círculo interior con los planetas en azul, comparada con lo que sería la carta de la revolución lunar, que son los planetas que están en naranja, que nos marcan también los tránsitos que estamos pasando, ¿no? Y acá, bueno, a ver, yo ya vengo hablando mucho de los que están viendo estos videos, ya vengo hablando mucho de los tránsitos. Tenemos a Plutón haciendo una cuadratura a Júpiter, que recordemos que Júpiter es, entre otras cosas, el ordenamiento legal de un país, ¿no? Esto es algo que, bueno, todos los astrólogos están diciendo, se vienen cambios en el ordenamiento legal del país, y es algo que estamos viendo en la tapa de los diarios, o en los portales de noticias, si se quiere, para decirlo en forma más moderna, que... bueno, a ver, el gobierno digamos, aprobó la ley base, hizo el DNU muy controvertido al comienzo del gobierno. Ayer conocimos la noticia de que se aprobó la iniciativa para hacer las elecciones con una boleta única en lugar del sistema medio medieval que teníamos de meter una boleta de cada partido, y que favorecía el fraude, porque lo único que había que hacer era robarse las boletas del adversario, si el adversario no tenía fiscales, eso, digamos, se podía hacer un fraude muy fácil, ¿no? También se gastaban fortunas en imprimir boletas, y había gente que simplemente armaba un partido que era un sello que sabía que no iba a tener votos para que le den dinero para imprimir boletas, y eso... Bueno, hacer algún negocio con la impresión de boletas, ¿no? Todo esto se sabía. Y cuando uno iba a votar, después había 50 partidos que uno no sabía quién votar, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los ejemplos de nuevo marco legal, ¿no? También el gobierno está haciendo una cuestión de... Bueno, ahora no se habló mucho estos días, pero de querer bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, ese tipo de cosas. Después tenemos a Neptuno, que está llegando a la casa 8, ¿sí? Cuando Neptuno transitó toda la casa 7, todo lo que tiene que ver con qué países son nuestros socios, eso fue mutando y cambiando. Recuerden que veníamos del kirchnerismo, donde un poco el eje estaba puesto en este eje no occidental, en Rusia, en Irán, en China, ¿no? Y el BRICS y todo ese tipo de cosas. Y ahora Milei se alió muy fuertemente con Occidente, ¿no? Después, bueno, tenemos a Neptuno transitando la casa 6, que sabemos que donde pasa Neptuno, la casa en la que está Neptuno, hay como si hace un efecto de solvente, como si disolviera todo lo que está ahí. Y la casa 6 tiene que ver con las estructuras de trabajo, todo lo que tiene que ver con los sindicatos, el poder de los sindicatos argentinos, que siempre fue muy preponderante, que en estos tiempos están un poco confusos, no la tienen todas consigo, hacen paros, y hoy en día, en el momento que grabo esto, hay un paro bastante feroz en aerolíneas argentinas, y bueno, una pulseada muy grande con el gobierno por el control de la aerolínea y por ese tipo de cosas. Pero bueno, con Neptuno ahí es como que se va a disolver un poco toda la estructura de trabajo, ¿no? Argentina. También está pasando Saturno por la casa 6 argentina, ya hice un video acerca de eso. Pero el tránsito que más me importa, o que más me parece significativo en esta revolución lunar en particular, es que Marte ingresó a la casa 9 argentina, ¿no? Ingresó en Cáncer y está en la casa 9 argentina. Marte en Cáncer sabemos que no es el mejor Marte, es un Marte que está
en caída, ¿no? Porque está, digamos, Marte se exalta en Capricornio, eso ya lo expliqué en otras cartas, en la carta que hice acerca en la carta no, perdón, en el video que hice acerca de septiembre del 2024, explico por qué Marte está en caída, porque en Capricornio la energía de Marte obtiene estructura, en cambio en Cáncer depende mucho de lo lunar, entonces la agresividad de Marte no se lleva bien o no da buenos resultados cuando se combina con la extrasensibilidad, ¿no? Pero lo interesante es que Marte va a tocar Mercurio y Venus y después el Sol. Y bueno, son los tres planetas que Argentina tiene ahí en la casa 9, en el medio del Sol, en el medio cielo. Y Venus sobre todo es importante porque nos marca que, digamos, Venus es el regente del ascendente argentino, ¿no? Entonces esto nos va a teñir toda la carta de una energía de Marte bastante fuerte, pero va a ser un Marte que está en caída en Cáncer, entonces ya estuvimos viendo hechos de violencia cuando fue la protesta por los jubilados o los supuestos jubilados que fueron a protestar en el Congreso por el veto de la reforma la reforma jubilatoria que habían hecho, la fórmula jubilatoria que habían aprobado el Congreso, solo la oposición en contra del gobierno, que el gobierno la vetó. Y hubo gases y corridas y disturbios en el Congreso, y hubo gente que quiso entrar al Congreso por la fuerza, ¿no? Entonces ya estamos viendo como que de repente se está tiñendo todo con este clima de un poco de violencia, ¿no? Y de violencia como mal llevada, ¿no? Porque si no es digamos, Marte cuando está bien dirigido puede lograr grandes cosas, la fuerza de la acción, ¿no? Que logra cuando se concentra energía, se logran grandes cosas. Pero cuando Marte está mal dirigido es solamente, digamos, se arma pelea y se arma la podrida y no tiene ningún resultado práctico. Ya lo dijimos en otras protestas que hubo en el Congreso y ese tipo de cosas. Marte en casa 9 también puede marcar una defensa muy grande, digamos, muy violenta o muy apasionada, en el mejor de los casos, de las discusiones ideológicas, ¿no? Que es algo que seguramente vamos a tener en el país. Y también puede ser fricciones con el extranjero, con países extranjeros. Tuvimos todo este episodio donde la embajada argentina en Caracas, en Venezuela, que ahora está en el poder de Brasil porque Maduro echó a los diplomáticos argentinos, estuvo siendo rodeada por encapuchados del SEBIN, que es el servicio de inteligencia, como la KGB de Maduro, digamos, una cosa así, o la Gestapo de Maduro, ¿no? Y bueno, esto marca también esto ocurrió en realidad cuando Marte ya había ingresado en la casa 9 hace unos días, ¿no? O sea, de tensión en el extranjero, violencia en el extranjero, enfrentamiento con un país extranjero, todo este tipo de cosas son típicas de manual de Marte en la casa 9. Pero bueno, vamos a ver la revolución lunar sola, a ver qué nos dice. Y acá tenemos la carta de la revolución lunar, que comienza el 13 de septiembre de 2024 a las 10:11 am. Y hay dos o tres cositas que a primera vista no me gustan mucho. Una es, el ascendente es Escorpio, pero está en los 29 grados de Escorpio, que es el signo de pérdida, ¿no? Escorpio, si tomamos quién es el regente de Escorpio, es Marte. Recuerden que yo siempre tomo los regentes tradicionales, así llamados regentes tradicionales, que son los que siempre funcionaron. Y Marte está en caída, en Cáncer, entonces al estar Marte trabajando mal, el ascendente va a trabajar mal. Y esto es otra indicación, o esto es una indicación de que al estar en caída nos habla de, que el clima no va a ser el mejor en estos 27 días que vienen, es decir, este mes prácticamente que viene, va a haber un clima de cierta, digamos, como que las cosas no se van a terminar de acomodar. Y tengo que mencionar que un ascendente en los 29 grados de Escorpio, es decir, los 29 grados siempre estamos hablando de por qué funciona mal, porque es el grado kármico, porque es el último grado y las energías es como que se están preparando para ingresar en el signo siguiente, ¿no? Entonces es como que ya el signo de lo que está en los 29 grados ya agotó un poco lo que tenía para dar y ahora no puede dar nada más hasta que el ascendente, el planeta, lo que sea, el punto ese ingrese en el signo siguiente, ¿no? Y fíjense que tenemos todos los planetas transpersonales, esto es algo que ya dije en varios videos,
a punto de cambiar de signo, ¿no? Tenemos a Plutón que, bueno, retrogradó por última vez a los 29 grados de Capricornio, es decir, a punto de dejar Capricornio después del 2008, es decir, ya ingresó un par de veces en Acuario, pero va a ingresar definitivamente en Acuario en noviembre. Urano está en el descendente muy fuerte, pero está en los 27 grados de Tauro, o sea, pronto va a ingresar en unos meses a Géminis y ahí va a comenzar un nuevo ciclo o una nueva etapa de su viaje por el zodíaco, en un nuevo signo. Y sobre todo tenemos a Neptuno en el grado 28 de Piscis, ¿no? Que está en la casa 5, lo pueden ver. Y ese Neptuno va a comenzar un nuevo ciclo porque va a ingresar a Aries, ¿no? También en unos meses. Entonces esto nos trae como que los momentos que estamos viviendo ahora es como momentos donde, bueno, son las últimas respiraciones, los últimos estertores, si se quiere usar esa palabra, de una etapa vieja que se está terminando y todavía no empezó la nueva, ¿no? Entonces yo creo que ese ascendente en el grado 29 nos está diciendo un poco esto. Estamos viviendo finales y estos finales no son la mejor época para comenzar cosas, justamente todavía lo que se puede comenzar no se puede comenzar todavía porque estamos en la etapa final y estamos hablando de Escorpio, que también es la muerte, ¿no? Es decir, tenemos que terminar de enterrar el pasado, terminar de hacer las paces con el pasado, terminar de... Es decir, todos esos asuntos que ya no nos llevan a nada y estamos en el funeral de energético de una era que se termina, que es esta era de Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis y Urano en Tauro, ¿no? Que eso lo tuvimos desde el año 2017, 2018, cuando Urano ingresó en Tauro, ¿no? Ya desde el 2012 Neptuno había ingresado en Piscis en el 2012 y en el 2008 Plutón había ingresado en Tauro, así que hay montones de, por ejemplo, muchas personas que son adolescentes, que tienen, ¿no? 15, 16 años, tuvieron esta configuración, así que ahora vamos a vivir una buena parte de su vida con esta configuración, con Plutón en Capricornio, hicieron los primeros grados de Plutón en Capricornio. O en los últimos grados de Plutón en Sagitario, entonces solo conocen la energía de Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces ahora van a tener que familiarizarse con una nueva energía, no solo de Plutón, sino de todos los transpersonales que van a cambiar de signo. Así que yo creo que el clima tiene mucho que ver con eso, con finales y como nuevos comienzos que están un poco más adelante y que no comienzan ya, ¿no? Bueno, podemos observar que el Sol está en la casa 11. Esto es interesante porque tiene que ver, la casa 11 sabemos que es el Congreso estuvo muy activo, digamos, una de las grandes noticias que hay hoy en los periódicos o en los medios de comunicación es que el Congreso logró anular, si se quiere, el decreto de Milei por la CIDE, que le otorgaba un montón de fondos a la CIDE de una manera un poco extraña, no muy confiable, a pesar de que el gobierno dice que es para combatir los narcos, el terrorismo y los ciberdelitos, ese tipo de cosas. Pero bueno, el Congreso dijo que no le va a dar esa plata y que ese DNU lo volteó, digamos, lo vetó. Entonces ya el hecho de que el Sol esté en la casa 11 marca como que el Congreso va a ser una preocupación un poco del Poder Ejecutivo. Hay discusiones por esto de la boleta única, también se aprobó la ley del presupuesto universitario que Milei quiere vetar, también se viene de vetar la nueva fórmula jubilatoria, ¿no? Entonces esto marca mucho de toda una, digamos, dinámica que está ocurriendo. Es decir, la casa donde está el Sol nos dice de qué asuntos se está ocupando el Sol, y se está ocupando de asuntos que tienen que ver con las leyes, con lo legislativo, yo ya mencioné de que la Argentina está viviendo un proceso de cambio legal o de transformación en todo lo que es el marco legal. Bueno, el gobierno parece estar, digo el gobierno porque el Sol tiene que ver con el presidente, ¿no? El soberano. El Sol está en oposición a Saturno, un poco amplia, pero es una oposición a Saturno, y está haciendo una T cuadrada, es decir, ambos planetas se da una T cuadrada donde el planeta focal es Júpiter, ¿no? Que está al final de la casa 7,
Y Júpiter es interesante porque rige la cúspide de la casa 2. Si queremos saber dónde está, cómo va a estar la economía en estos 27 días, tenemos que mirar la casa 2. No hay planetas en la casa 2, pero el regente de la cúspide es Júpiter. Y Júpiter está en caída en Géminis, o en exilio en Géminis, no es el mejor, está en detrimento, no es el mejor signo para Júpiter. Está haciendo una cuadratura al Sol y una cuadratura a Saturno, entonces yo creo que no vamos a tener las mejores noticias económicas. De hecho, la inflación subió un poquito, el gobierno esperaba tener una inflación por debajo del 4% y la inflación terminó siendo del 4,2%, un poquito más alta, un par de décimas más alta que la del mes pasado, ¿no? Si bien es cierto que hubo aumento de tarifas y una serie de cosas. Ahora, ese Júpiter tiene solo una cosa buena, que es que está en trígono al otro benéfico, que es Venus, ¿no? Que Venus está en su domicilio en Libra, ese Venus está muy bien puesto, está en la casa 12. Entonces podría marcar que, bueno, como vengo diciendo siempre en estas cartas, una de cal y una de arena, es decir, como que no, las noticias no van a ser todas pésimas, pero no van a ser maravillosas, ¿no? Es decir, va a haber como una cosa de decir, bueno, la cosa está más o menos controlada, pero no vemos, digamos, una energía, digamos, nada para festejar, o para festejar con champán, ¿no? Para salir a brindar. Después, bueno, Urano, yo mencioné, está muy fuerte en el descendente, y esto marca una energía uraniana fuerte. Urano está haciendo un trígono al Sol. Bueno, no sé si trígono está a 6 grados, sí, pero se puede considerar que está haciendo un trígono al Sol, ¿no? Entonces marca por supuesto, la energía de Urano en este contexto tiene que ver con reformas, toda esta cosa de ir en contra de la casta que tiene Milei, ir en contra del sistema. Pero es interesante porque Urano está en el descendente, ¿no? Entonces, cuando es el descendente, es como parece que esta energía viene de afuera, ¿no? Es decir, el ascendente es quién soy yo, la energía que de alguna manera con la cual nos sentimos identificados. El descendente es una energía que parece venir de afuera, ¿no? Son cosas que vivimos a través del otro, a través de la pareja, a través del enemigo. Y acá es interesante porque acá parece que los que están moviendo un poco la estantería también tiene que ver con la oposición. No sé si la oposición es exactamente la casa 7, tradicionalmente la oposición es la casa 4, pero digamos, me estoy refiriendo al hecho de que Urano tenga un contacto con el Sol, ¿no? Es decir, empieza a haber como, digamos, movidas de tablero, movidas de la mesa que no vienen del gobierno. Es decir, hasta ahora daba la impresión, cuando asume Milei, como diciendo, bueno, hay un status quo, hay una casta, hay un sistema de hacer las cosas, y viene Milei viene a cambiarlo todo, ¿no? Milei es como el gran renovador, el gran revolucionario que viene a poner patas para arriba un sistema que ya está agotado. Pero sin embargo parece que también se da el juego al revés, ¿no? Como que el gobierno se encuentra como que de repente el Congreso le veta las leyes, le aprueba leyes que Milei tiene que salir a vetar, ¿no? Es decir, es como que el juego de lo inesperado, de aquello que mueve la estantería, viene de los dos lados, no viene solamente del gobierno y la oposición recibiendo pasivamente o intentando de alguna manera mantener el viejo status quo, por decir así, o las viejas estructuras, sino que bueno, la oposición también da noticias novedosas y uranianas, ¿no? Provoca, digamos, todas estas cosas en el Congreso, etcétera. El medio cielo que está en Leo, y esto, bueno, el Sol, que es el regente del medio cielo, está en la casa 11. Esto nos marca es otro testimonio de la importancia del Congreso para el gobierno. Digamos, el gobierno va a estar bastante, digamos, lo digan o no lo digan, bastante focalizado en negociar en el Congreso, en tener el pulso un poco del Congreso, a ver si le aprueban o no le aprueban las cosas, o veta o no le vetan las cosas, o cuál es el costo político de Milei de andar vetando las cosas que le aprueba el Congreso. Dije que el Sol tiene una oposición a Saturno, ¿no? Que el Sol tenga una oposición a Saturno marca mucho un gobierno que va a estar un poco, por un lado va a estar un poco atado, ¿no? El cual digamos, cuando aparece Saturno con el Sol en este tipo de cartas, marca un gobierno que no puede hacer todo lo que quiere, que no puede, digamos, expandirse o llevar a cabo sus planes, sino que está un poco limitado, ¿no? Y después Mercurio está en Virgo, que está muy bien colocado al final de la casa 11. Entonces yo creo que esto marca todo el trabajo intelectual que está haciendo el Congreso, que están aprobando leyes, ¿no? Que están
bueno, haciendo sus discusiones y sus cuestiones, ¿no? De que, bueno, el Congreso, que generalmente en la Argentina tiende a trabajar poco, parece estar moviéndose, ¿no? Y creo que ese Mercurio domiciliado y exaltado en Virgo nos está mostrando que, bueno, la actividad que hay en el Congreso y el cuidado que está poniendo la gente del Congreso bueno, el trabajo que está haciendo en general, ¿no? Porque las leyes no es cuestión de aprobar la ley, tiene que ir a la comisión y tiene que firmar los miembros y hay toda una serie de procedimientos muy complicados en el Congreso para que las leyes vayan saliendo, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo, me parece que lo que estamos viendo es una, digamos, revolución lunar de una cierta transición, de una cierta, como que estamos en este clima como diciendo, bueno, hay algo que se está terminando y lo nuevo todavía no empezó, y entonces no tenemos grandes noticias por ahora, es decir, no va a haber catástrofe, pero no va a haber grandes noticias. Y bueno, hay mucho peso en todo lo que tiene que ver con el Congreso, el gobierno se está dedicando un poco a la cuestión del Congreso. Fijémonos que es interesante que el medio cielo esté en Leo, ¿no? Porque el Leo tiene que ver un poco con el rey, con el sol, con el que, ¿no? Alguien que está en el centro y todo gira alrededor de él, que eso es un poco la tendencia bien presidencialista que tuvo la Argentina. Y recordemos que Acuario tiene más que ver con, que es el signo opuesto de Leo, tiene que ver con lo colectivo, con el trabajo en red, con el trabajo en, digamos, en lo que sería el Congreso, un parlamento, tiene que ver con Acuario, ¿no? Entonces yo creo que esto marca un poco que el Poder Ejecutivo se está mostrando como que, bueno, no, yo soy mi ley, yo voy a ordenar la política alrededor mío, el Congreso está diciendo, no, vamos a hacer, acá nosotros también nos votaron, tenemos algo, y digamos, vamos a poner, digamos, nuestras propias imposiciones sobre la mesa y vamos a tener que negociar todo, ¿no? Que es algo que al gobierno obviamente no le gusta. Recuerden que yo desde el año pasado vengo diciendo, ya hice videos acerca de esto, pueden buscarlos en mi canal, de que la nueva era, digamos, de Acuario, con mucho énfasis en Acuario que estamos viviendo, por la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, por el Plutón que está entrando definitivamente en Acuario, nos va a traer poderes ejecutivos débiles o mucho más debilitados de lo que lo vimos en el pasado y congresos muy fuertes, ¿no? Es decir, la clave es la atomización. Como dice el maestro Eugenio Caruti, Acuario lo que hace es sacar las barreras que impiden que nos relacionemos y dice, bueno, arréglense, charlen, negocien y pónganse de acuerdo, ¿no? Y en lugar de seguir todos una estructura, que la estructura nos dice cómo nos tenemos que relacionar, nos vamos a relacionar libremente, ¿no? Acuario es el carnaval. Bueno, no hay reglas, relaciónense como quieran, relacionarse como lo sientan, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que se viene. Yo creo que la clave va a ser que el gobierno va a tener que entender que no va a poder hacer lo que quiere, sino que va a tener que pasar sí o sí por el Congreso, y el Congreso, como marca ese Urano en la casa 7, a veces le va a dar sorpresas, nos va a dar sorpresas a todos, ¿no? El Congreso o otros actores que no sean, digamos, el Poder Ejecutivo del presidente. Así que bueno, amigos, vamos a terminar este video acá, y como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta y que se suscriban a mi canal y toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.